Bienvenidos y bienvenidas a este tercer tema del módulo uno, Introducción a la metodología de la investigación. Este tercer tema tiene que ver con la aproximación de los paradigmas de investigación. El contenido de esta presentación va desde el paradigma cualitativo, el paradigma cuantitativo y el paradigma sociocrítico. Vamos a conversar un poco de estos tres que tienen que ver con la investigación. Iniciamos con el paradigma cualitativo, que tiene que ver por Richard Reicher en 1997, que determinan que el paradigma cualitativo es aquel que lleva una postura de concepción global del fenómeno, de una percepción inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso propio de la antropología social. Esto quiere decir que el paradigma cualitativo es básicamente un método que o es una percepción de lo que nosotros tenemos o visualizamos que puede ser, y nuestras investigaciones la orientamos hacia ese enfoque, hacia esa orientación. Entonces, ahí también es importante el enfoque de Hernández, Fernández y Batista de 2010, que determinan que es la pretensión de descubrir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y los significados producidos por las experiencias de los participantes. Es decir, a través de mi percepción, a través de lo que yo pienso, yo determino cuál es el paradigma de mi investigación. En este caso, de mi productos, producto intelectual, que es un artículo científico, lo cual ustedes van a desarrollar. Asimismo, entonces, en esta misma onda del paradigma cualitativo, podemos entonces visualizar la lección de Marx Werber en 2007, que habla que el paradigma cualitativo reconoce que además de la descripción y medición de las variables sociales, deben considerarse los significados subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurren los fenómenos. Es decir, la percepción de que nosotros estemos manejando un tema, estemos desarrollando un tema, nos va a determinar cuál es el paradigma que vamos a escoger, si es el cualitativo, si es el cuantitativo, si es el sociocrítico. Hay otros, pero básicamente con estos tres son los que estamos o vamos a trabajar. El investigador entonces, que tiene una visión cualitativa, busca acceder a distintos medios, a lo personal, a las experiencias particulares, del modo tal que esas le permitan tener una percepción, se sienta, que se piense y que se actúe por parte de quien genera o el que está viviendo, el que tiene la experiencia vivencial en ese momento. Entonces, en cuanto a el paradigma cuantitativo, quiero que sepan que esto es una metodología que consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis sugeridas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea de forma aleatoria o discriminada, pero que sea representativa de acuerdo a la población que se elige o del fenómeno de objeto de estudio. Esto lo indica Tamayo, 2007. El investigador que escoge el paradigma cuantitativo tiene que utilizar la recolección de datos, el análisis de datos
para contrastar las preguntas e investigaciones que se hacen, las hipótesis que se generan previamente, para que puedan medir de manera numérica a través del conteo y la frecuencia, usando procedimientos estadísticos para establecer con exactitud los patrones de comportamiento de una población ya determinada y definida. Entonces, el paradigma, el paradigma cuantitativo, según Hernández, Fernández y Batista en 2010, es un enfoque que se utiliza para recolectar datos y mediciones numéricas para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Es decir, los datos que yo consiga, o la información que yo consiga, que me va a permitir de manera estadística expresarme dentro de mi artículo científico que necesito para expresarme de acuerdo a lo que estoy analizando, de acuerdo a lo que estoy estudiando y a lo que estoy construyendo. Asimismo, Taylor y Boyle en 1984, una cita muy antigua, pero que nos indica que la fase metodológica cuantitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y su conducta observable nos puede dar información estadística que nutre de manera eficiente una investigación. En cuanto al paradigma sociocrítico, debo informarles entonces que aborda la idea de la teoría crítica como las ciencias sociales y que no es puramente empírica ni solamente interpretativa, sino que contribuye a originar los estudios comunitarios y de las investigaciones participantes. El paradigma sociocrítico utiliza el método de investigación-acción como forma de investigación colectiva con el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia en sus prácticas sociales o educativas. Eso lo dice Hernán en 1992. El paradigma sociocrítico es también utilizado como parte de la metodología de investigación en la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy. Importante mencionar que el paradigma sociocrítico también eh, aporta conceptos sociales y científicos pluralistas e igualitarios que permiten a los seres humanos ser co-creadores de su propia realidad a través de sus experiencias, sus pensamientos y acciones. Es un modelo o patrón aceptado por una determinada comunidad y esto muestra la diversidad de las formas de conocer de una época o de uno de ellos contribuye a un método común fuera del cual no es posible conocer. Y eso lo indica Humberto Toro en 1993. Finalmente, la actividad evaluativa que tienen ustedes que presentar es elaborar un cuadro comparativo sobre las características de estos tres paradigmas, el cualitativo, el cuantitativo y el sociocrítico, y eso lo van a enviar en un correo que más adelante le vamos a decir, y que tiene una ponderación de 20% y una escala del 1 al 20 puntos. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas sobre que hemos utilizado para desarrollar esta presentación y finalizo entonces esta, este tercer tema con un mensaje de Alexander Freeman en 1950 que dice: para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento
por pequeño que sea. Buenas noches, muchas gracias.